Bien, bienvenidos a mi canal, les habla Samir y hoy les traigo un nuevo video que se trata de una nueva comparativa entre dos equipos de la misma gama, y es que estamos hablando concretamente del Poco X3 NFC y el Realme 6. Dos equipos que además de comparten la misma gama tienen un precio muy similar aquí dentro del país, porque en su momento cuando compré el Realme 6 me costó prácticamente lo mismo que el Poco X3. Obviamente el Poco X3 me costó $5 más, pero vamos a decir que costaron lo mismo. Obviamente ya actualmente el Realme 6 se consigue un poco más barato acá en Venezuela porque ya se vende el Realme 7 y así sucesivamente. Vamos a comenzar hablando directamente de su diseño, y es que contamos dos diseños totalmente distintos, y de una te digo que el diseño del Realme 6 está mucho más bonito y es mucho más ligero y se agradece muchísimo. Obviamente ambos dispositivos están construidos en plástico, pero debe tener en cuenta que la parte trasera del dispositivo, concretamente en el caso del Poco X3, tenemos un módulo de cámaras que sobresale mucho a comparación del Realme 6, que sobresale pero lo suficiente como para no ser tan exagerado. Así que en el apartado de diseño yo me voy a encantar directamente por el diseño del Realme 6 en este punto. Si comenzamos hablando directamente de su pantalla, tenemos una pantalla de 6,5 pulgadas en el caso del Realme 6 y una pantalla de 6,67 pulgadas en el caso del Poco X3 NFC. En ambos casos tenemos LCD IPS y además contamos con tasa de refresco. Concretamente tenemos una tasa de refresco de 90 Hz y una tasa de refresco de 120 Hz en el caso del Poco X3, y una sensibilidad táctil de 120 en el caso del Realme y una sensibilidad táctil de 240 Hz en el caso del Poco X3 NFC. Así que en el caso de las pantallas vamos a tener la misma experiencia visual, porque en ambos casos son pantallas LCD IPS que no tienen mucha diferencia de una sobre otra. Creo que vamos a tener la misma experiencia, no es una experiencia del todo satisfactoria si vienes directamente en una pantalla AMOLED. Pero si vienes de otro usuario que se acostumbra a usar este tipo de pantallas, a lo mejor te parezca una muy buena pantalla, pero si vienes de otras pantallas, concretamente en el caso de una AMOLED, no vas a quedar totalmente satisfecho con la experiencia visual que te va a ofrecer este tipo de pantallas, porque no destacan por su ángulo de visión ni por unos mayores o por unos buenos niveles de colores y contraste a la hora de reproducir cualquier tipo de contenido. Así que en este tipo de pantallas voy a dar un empate, pero puede ser que me incline un poco más por la pantalla del Poco X3 porque tenemos un poco más de tasa de refresco, pero debes recordar que este tipo de tasas, tanto la de 90 como la de 120, no la vamos a poder aprovechar del todo, porque en este tipo de gamas están más que todo como un adorno, más allá de que se puedan aprovechar, porque ustedes saben que la mayoría de las aplicaciones no se encuentran optimizadas a este tipo de tasas, y obviamente la arquitectura de estos procesadores no van a poder soportar reproducir los juegos a este tipo de tasas, si es que el juego lo soporta, porque ustedes saben que no todos los juegos soportan este tipo de tasa, así que deben tener en cuenta ello. Otro punto que quería resaltar era el procesador, y es que concretamente tenemos dos tipos de procesadores muy distintos. En el caso del Realme 6 contamos con un procesador Helio G90T, un procesador de MediaTek muy conocido y que de verdad me dejó un muy buen sabor de boca, y en el caso del Poco X3 tenemos el Snapdragon 732G. Y además de que ambos procesadores te ofrecen prácticamente una misma experiencia, el caso del Helio G90T suele calentar un poco más en el caso del Realme 6, pero no es un calentamiento que digamos que bueno vaya como así decirlo, como a dañar tu experiencia, pero sí es caso que el Poco X3 calienta un poco menos, pero no es algo que haya que alarmarse. Obviamente en el rendimiento y en experiencia la diferencia va a estar en el apartado gaming, y es que el Realme 6 concretamente puede reproducir a una mayor tasa de refresco otro tipo de juegos que quizás el Poco X3 con su procesador el 732 no podamos hacer, como es el caso del PUBG Mobile. Si te gusta jugar este tipo de juegos, ustedes saben que aquí solemos hacer una prueba de rendimiento de este tipo de juegos a todos los equipos que pasan por el canal, y en el caso del Realme 6 vamos a tener una experiencia a 60 cuadros por segundo, y mientras que el Poco X3 únicamente vamos a tener una experiencia a 45 cuadros por segundo. Entonces viene siendo como que la principal diferencia en este tipo de juegos, porque los demás juegos sí lo vamos a correr a una experiencia similar. Si hablamos concretamente de la multitarea, la experiencia también va a ser igual, porque tenemos buenos almacenamientos y grandes versiones de memoria RAM. Concretamente en el Realme tenemos variedad, tenemos una versión de 4, 6 y 8 GB de memoria RAM, acompañados de 6 u 8 u 128 GB de almacenamiento. Concretamente en el Poco X3 tenemos dos versiones, de 64 y de 128, y con la misma capacidad de memoria RAM, que es de 6 GB de memoria RAM.
En el apartado del rendimiento, yo personalmente me quedo con la experiencia que me da Realme, porque yo soy un usuario más que todo gaming y más que todo usuario de este tipo de juegos, y yo prefiero ese extra que me da en la tasa de refresco, como le he dicho anteriormente en otros videos, cuando comparo lo que es el Helio G90T con un procesador Qualcomm de la gama 720, 730, 732, que este tipo de procesadores no suelen, en este juego concretamente, no suelen darme esa experiencia a 60 cuadros por segundo que este procesador sí me puede dar. Así que yo personalmente me quedo con el rendimiento de Realme, pero si te compras cualquiera de los dos, tu experiencia en todos los apartados va a ser muy buena y no vas a estar defraudado en ningún tipo de apartados con este tipo de procesador, ya sea en el caso del Helio G90 o en el caso del Snapdragon 732. En el apartado de las cámaras tenemos también principales cositas a destacar, y es que en ambos casos tenemos una cámara de 64 megapíxeles, pero concretamente en el caso de Realme contamos con un sensor Samsung, mientras que en el Poco X3 contamos con un sensor Sony. En ambos casos tenemos una apertura focal de 1.8, pero quiero destacar que me terminó gustando más que todo el nivel de detalle, la saturación de los colores y el buen calibrado que tiene la cámara del Poco X3, que el software de Xiaomi tiene un mejor post procesado de la foto, concretamente con el caso de Realme 6, que no quiero decir que la cámara de Realme 6 sea mala, es una cámara que es prácticamente la misma cámara que vamos a encontrar en el Note 8 Pro, porque es el mismo sensor Samsung que montan ambos equipos, pero yo personalmente en este punto, entre estos dos equipos, yo personalmente prefiero quedarme con la cámara del Poco X3 NFC, y de noche suele darme unos mejores resultados un poco por encima de lo que me puede dar el Realme 6. Obviamente en este tipo de gamas la experiencia entre una sobre otra cámara no va a haber una diferencia abismal, pero el post procesado que me da el modo nocturno de la cámara de Xiaomi está un poco por encima en el caso del Realme 6. Obviamente también tenemos otras opciones como son la grabación de video a 60 cuadros por segundo a 1080, también tenemos grabación en 4K a 30 fps, que no te la recomiendo muchísimo porque suele perderse un poco la calidad final del video, y obviamente este tipo de grabación no la vamos a poder disfrutar al 100%. Tenemos estabilización digital, tenemos cámara lenta, y también debemos destacar que en el Poco X3 también contamos con mucho más opciones de cámara, ya que contamos con un modo de clon, podemos hacer tipos de video al estilo vlog, cosas que no podemos hacer variados como es el caso del Realme 6, y que destaco muchísimo en la cámara de los Xiaomi, que suele agregar muchísimas opciones y que quizás la gente las termine usando porque son muy divertidas y puede crear unos buenos videos. También tenemos una cámara selfie de 20 megapíxeles en el caso del Poco X3 y una cámara de 16 megapíxeles concretamente en el caso del Realme 6 para la cámara selfie. En el caso de las otras cámaras que están agregadas, tenemos un gran angular de 13 en el caso del Poco X3, un gran angular de 8 en el caso del Realme 6, y otros dos sensores de 2 y 2 megapíxeles que van a ser para el lente macro y el sensor de profundidad en el caso del Realme 6 y en el caso del Poco X3 NFC. Así que en el apartado de la cámara, ustedes saben que me termino decantando directamente por la cámara del Poco X3, pero también quiero destacar que la cámara del Realme 6 es muy buena, pero yo personalmente me quedo con la experiencia final de la cámara del Poco X3. Para ir cerrando con esta comparativa, vamos a ir hablando directamente de la batería, y es que en ambos casos contamos con una muy buena carga de 30 y 33 watts respectivamente, 33 watts para el caso del Poco X3, 30 para el caso del Realme, pero el caso que en el Realme contamos con una batería de 4300 mAh y en el Poco X3 contamos con una batería de 5160 mAh, y en este caso obviamente la batería del Poco X3 va a ser un poco mejor porque tenemos un poco más de autonomía, aunque no quiero menospreciar tampoco la batería del Realme 6 porque también tiende a durarte toda la jornada completa, y podemos compensar con una muy buena carga en ambos teléfonos, que vamos a tener prácticamente en una hora y 10 la batería cargada al 100%, y que de verdad que se agradece muchísimo que tengan este tipo de agregados. Otros extras que podemos encontrar es que tenemos protección al agua IP53 en el caso del Poco X3, cosa que no tenemos en el Realme 6. También tenemos protección Corning Gorilla Glass en ambos equipos. Tenemos conectividad 4G LTE con todas las operadoras. Tenemos tarjetas expandibles hasta los 256 GB en ambos casos. Tenemos Dual SIM, pero tenemos un Dual SIM verdadero en el caso del Realme 6 y un Dual SIM, pero podemos prescindir directamente de la micro SD en el caso del Poco X3. También contamos con Bluetooth 5.0 y con Wi-Fi Dual Band de 2.4 y de 5 Hz. Así que si me quieres preguntar ¿con cuál teléfono te quedas? Personalmente yo me quedo con la experiencia gaming que me da el Realme 6, pero me termino decantando por el Poco X3 NFC porque
tengo como que un equilibrio más completo en todos los apartados, tanto en cámara como en rendimiento, como en la experiencia final que me da el software de Poco, y además compensado de una muy buena batería que también es el caso del Realme, pero esa autonomía extra que me da el Poco X3 NFC terminan siendo los puntos a favor que me terminan decantando por este dispositivo. Únicamente me voy a decantar por el Realme 6 por la experiencia gaming que me da el teléfono y por el diseño del equipo, que sí está mucho más bonito y es un poco más ligero que en el Poco X3 NFC, que es un poco más pesadito, ya creo que le he dicho varias veces que su peso es unos 215 gramos y que lo hace un teléfono para nada compacto ni ligero a la mano. Así que ustedes saben, me quedo directamente con el equilibrio total que me ofrece el Poco X3 NFC, pero también quiero destacar el muy buen dispositivo que es el Realme 6, y también de revisar también lo que está sacando Realme, que ya salió el Realme 8, y también tenemos el Realme 7, que también son muy buenos equipos, y a pesar de que no haya mucha diferencia significativa entre uno sobre otro, debes de revisarlos por si acaso quieres decantarte por alguno de todos esos equipos. Así que esta ha sido toda la comparativa. Te recomiendo que des comentarios si tienes el Poco X3 NFC o si tienes el Realme 6 y cuál ha sido tu experiencia sobre uno o con otro equipo, y yo la estaré leyendo sin ningún tipo de problema. También te recomiendo que te suscribas, activen la campanita para que estés atento a todos los videos que estaré subiendo al canal, y que dejes tu manito arriba en este video si te gustó, para que YouTube me pueda seguir recomendando y seguir creciendo en esta increíble plataforma. Así que sin más me despido y nos vemos en el próximo video. Un saludo.